Bueno, la pega de vicecónsul honorario tenía sus riesgos, ¿ah? O sea, imagínense que estaba celebrando el hombre los 600 años de Suiza y terminó la celebración y terminó preso, digamos. Pucha, qué lata. Eh, y destacar estos artículos de Andrés que son traídos de Suiza, ¿ya? O sea, no, esta información no la encontramos en Chile, o sea, los periódicos, eh, esta información se ha rescatado desde allá, no desde Chile, entonces eso es No, impresionante. perdón, para aclarar, Carlos, o sea, son cosas que están online, están disponibles en línea. El tema es que hay que saber dónde buscar y dónde encontrar y hay que saber leerlo. Pero, pero no es que no es que me lleguen los diarios de Suiza, No, solo no, para pero aclarar. a lo que me refiero es que es información de Suiza, no es información de Chile, ¿ya? O sea, nosotros nos podemos volver locos buscando los diarios acá, así que varias de las cosas que nos está contando Andrés son bastante inéditas. O sea, esa cosa del cónsul, yo supe que lo vi porque fue uno de los primeros eventos suizos que se produjo en la zona, la celebración de los 600 años de Suiza. De hecho, después de eso se generaron varias cosas, pero nunca había leído que el cónsul había terminado preso, digamos. O sea, no. Eso es otra cosa, tipo SQP, como dice Andrés, pero entretenido, digamos. Bueno, voy a tratar de ser rapidito. Aquí tengo un cuadro más o menos cómo fue. Perdón, Carlos, un segundito, antes de que sigas con la interesante exposición. Bueno, felicitar a Andrés, muy emotivo, muy interesante, trágico a rato, pero súper interesante. Quise hacer este paréntesis solo para decirle que quienes quieran formular alguna pregunta a nuestros expositores lo puede hacer vía chat en el mismo sistema Zoom. Y encantado los últimos minutos, si es que los tenemos, para que ustedes puedan contestar a todos quienes tenemos alguna inquietud al respecto. Disculpa, Carlos, adelante. Ya. La siguiente. Bueno, aquí encontramos todas estas estadísticas en los informes del inspector, donde se va clarificando las distintas nacionalidades de los colonos, cómo fueron llegando año a año. Más o menos nosotros manejamos una estadística de 6.880, si incluimos un año más, 7.000. Hay otro proceso que no conocemos mucho, que es lo que pasó después, pero entre el 83 y el 90 llegaron como 7.000 y después abruptamente llegaron como 7.000 más, digamos, que no están dentro de un proceso, parece, de tierra, sino que ya se incentivó una colonización más de traer una emigración más que un sentido de colono. Pero, digamos, nosotros tenemos la ventaja que este proceso está respaldado por un libro del inspector donde están los 6.880 o 7.000 colonos ahí listados, así que es muy fácil para nosotros identificar en qué momento llegó y todo eso, ¿no? Que en otros procesos de colonización no es tan ordenado. Aquí podemos ver cómo fue la curva, digamos, fueron creciendo, hubieron periodos de más bajo entre el 85 y el 87, fue un poquito más lento, el 87-88 ahí se disparó y después ya a partir del año 90 la cosa ya no sube y en rojo tenemos cómo se convertía la población, ¿no? Cómo de los qué sé yo, 7.000 llegábamos a 5.000 en las colonias, se fue más o menos estable y después tenemos un fenómeno que se produjo cuando les dieron los contratos, ¿ya? Los contratos casi todos ya los tuvieron después de 1900 y cuando le dieron los contratos muchos vendieron, ¿ya? Ahí aprovecharon de irse a la ciudad. Carlos, no los contratos, sino que los títulos. Exacto, a eso me refería. Los títulos. Ya, la siguiente. De la concesión. Bueno, aquí está más o menos el número, ahí en esas barras estaban el número de contratados por año, digamos. Pero, bueno,
fueron como 6.000, 7.000 colonos, y la siguiente, y llegamos más o menos del orden de 1.000, las estadísticas cambian, ¿eh? Pero entre 1.100 y 1.500 familias. Ahora, habían algunos conceptos de familia que no eran familias, sino que eran 3 colonos solteros que se unían y hacían un grupo. Más bien, más que familias, pueden ser grupos, ¿ya? Pero la mayoría de ellos eran una familia típica, con hijos. De repente venían viudas también, algunos, sobre todo viudas venían, porque los hombres así como que a veces no venían con niños chicos, digamos, pero las mujeres sí a veces venían viudas. Aquí se ve más o menos las agrupaciones. Tenemos del orden de 12, 15 colonias principales donde se agruparon entre Mayeco. Primero partieron en Mayeco y después fueron avanzando hacia Cautín. La siguiente. Aquí tenemos más o menos las mismas estadísticas y cómo fueron por colonias, digamos, distribuyéndose, y cómo fue bajando, digamos, los totales. Teníamos al principio 3.500, se retiraron después, en el año 86 ya se habían retirado 880, en el año 95 teníamos 5.310, y como superficie del orden de 65.000 hectáreas repartidas entre los colonos. La siguiente. Aquí tenemos una foto que Max Ruff dijo que era cuando el vicecónsul visitó las colonias en 1885, pero o sea, efectivamente es el vicecónsul, ¿te acuerdas cómo se llama? Sürger. ¿Aló? Carlos, silenciaste. Ahí sí, Carlos. Espérate. Ahí Carlos. sí. Ahí sí. Ahí está bien. ¿Qué me pasa? Bueno, pero se me olvidó ¿te acuerdas cuando dijiste que el cónsul había visitado ese? Sí. Pero bueno, el cónsul ahí es el señor de barba, el que tiene cara de cónsul. claro. Con el gorro grande. Pero la verdad es que a mí me da la impresión que son los cerros Valparaíso. O sea, en el fondo no me imagino en 1885 el cónsul en la Araucanía con todos esos señores, digamos. Yo creo que fue un error. Pero bueno, era como para que conocieran el cónsul. La siguiente. Bueno, aquí tenemos más o menos una foto de los procesos, de las hectáreas que se manejaban, y tenemos más o menos 140.000 hectáreas calculadas que le entregaron dice mapuches y colonos, digamos, ¿ya? Y los remates, 450.000, ¿ya? O sea, cuando se hace justicia y se dice que los colonos, a esto da un orden de magnitud. O sea, 450.000 hectáreas, quizás entre cuántas familias, a lo mejor unos pocos terratenientes. O sea, José Bunster, entre Traiguén y Victoria, tenía 20.000 hectáreas solo, digamos, ¿ya? Mientras 7.000 colonos y otras reducciones mapuche tenían 140.000 hectáreas. O sea, ahí la cosa, si es por juzgar, digamos, quiénes fueron los que se quedaron con los terrenos de la Araucanía, no creo que los colonos hayan sido los más impulsivos en ese ámbito. O sea, las superficies eran las suficientes para la subsistencia nomás, no era para especular ni cosas por el estilo. La siguiente. Bueno, ahí podemos ver más o menos cómo iba variando. Entre 1890 teníamos 5.200, en 1895 teníamos 5.300 personas en las colonias. De las 7.000 originales que habían llegado, teníamos eso. Todavía no tenían todos títulos de dominio. La siguiente. La siguiente. Sí, esto tú no lo viste, Carlos. Esto lo agregué después. Esto es solo para
Esto es solo para dar una lista. Esta es una lista de colonos que se han retirado o han fallecido hasta el 30 de junio de 1886, o sea, el fin de la tercera temporada. En total hubo 7 temporadas. O sea, que esto les da una idea más o menos de cuántos, visualmente, de cuántos colonos se retiraron de las colonias, ¿ya? Por distintos motivos. Aquí si se fijan en la última columna se dice murió. No sabemos si murió de enfermedad o asesinado, pero usted puede ver que por lo menos en la primera página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muertos. ¿Ya? Ahí seguimos. Fueron más o menos 12 páginas de esta tabla. El total aquí de personas indica 798. O sea, entre 1883 y mediados de 1886, 798 personas habían abandonado las colonias o fallecido. Ya, bueno, esta foto es como también un evento extraordinario. La Fanfare Suisse, que había sido creada en Santiago, no me acuerdo el año, pero ya de haber tenido unos 12 años de vida, visita las colonias y se dice que actuó, bueno, esta foto se supone que actuando en Victoria, ¿ya? Este señor con las carabinas cruzadas, creo que es el señor Augusto Schifferling, ¿ya? También dice que actuó en Traillén, digamos, ¿ya? Entonces, esto fueron como las primeras acciones donde ya los colonos podían disfrutar un poco, unirse, porque al principio las instituciones también eran muy, muy rudimentarias, tanto los colegios como las instituciones eran pobres. Entonces ya en esta época ya empezó algo más entretenido a juntarse, qué sé yo, así que esto es recordado como el evento extraordinario de la Araucanía, esta visita. La siguiente. Bueno, yo he estudiado, mis parientes, he estudiado como 12 familias, con todos sus descendientes, todos lleven o no lleven el apellido ya. Entonces, aquí hice un estudio, digamos, por ejemplo, por cada uno, por qué es lo que pasó, cuántos hijos tuvo cuántos descendientes tiene cada hijo. ¿Ya? Si una familia tenía 12 hijos, entonces el primero tiene 157 descendientes, el tercero 32, el otro se casó pero no tuvo hijos, el otro tuvo 53, 72, etc. ¿Ya? Yo como soy ingeniero hice algunos cálculos. También tengo un dato que es relevante, que no me acuerdo dónde está acá, pero aquí dice 252, 217, eso significa que de todos los que han nacido, los que están vivos hoy día son 217, con lo cual tengo una estimación que un 80% de los descendientes todavía están vivos, ¿ya? Que han fallecido un 20%. La siguiente. Ahí tengo un 86%, lo hice un ejemplo para los RUF, ¿ya? Supongamos que no sé si serán más longevos los RUF, pero hay un 86% de los RUF que han nacido que todavía están vivos. Todos los que han nacido en Chile. Y bueno, aquí hice unos cálculos, cuántos hijos de colonos están solteros, bueno, aquí hay el promedio por cuánto da el promedio por cada familia, ¿ya? Hay familias más prolijas, no sé cuánto se dice, pro algo. Los Tile, por ejemplo, 260 descendientes por cabeza, ¿ya? Los Schifferling, aquí hay una, 211, 205, los Luxinger 180. Hay otros más moderados, los Pochard 55, los Weiman 58. Bueno, hice un ejemplo con las familias que yo estudié, considerando que son como familias típicas. Después, ¿cuántos hijos se casaron? Los que se casaron entre colonos tengo que contarlo una vez nomás, porque los descendientes son los mismos. Entonces al final llego que las parejas reales son entre un 63, un 40%, digamos, de los
o sea, de los colonos, un cierto porcentaje nomás aporta, digamos. La siguiente. Bueno, no, ahí. Lo importante, digamos, es que con eso hice algunos cálculos, que el 80% de los colonos realmente pudo tener familia. Había un 20% que ya eran viejos y no tuvieron más hijos, ¿ya? Y que con la estadística de arriba llego que en realidad los que tengo que contarlos como pareja son la mitad, el 50%, ¿ya? Y ahí llego a unos cálculos que en este momento, por ejemplo, bueno, deberían haber en Chile del orden entre 110.000 y 270.000 descendientes de los colonos vivos, ¿ya? Lleven o no lleven el apellido, algunos a lo mejor no tienen ni idea que son descendientes colonos, porque si a lo mejor ya perdieron el apellido hace rato, pero es un orden de magnitud. En suizo, de estos descendientes deberían haber entre 40.000 y 100.000. Esto lo voy a seguir purificando porque cuando se casan entre ellos disminuyen los descendientes, porque si no se cuentan dos veces, ¿ya? Pero para tener una idea, ¿ya? O sea, y bueno, franceses 30.000 a 68.000, alemanes entre 17.000 y 42.000, ingleses entre 17.000 y 42.000 descendientes que andan dando vuelta por algún lado de Chile. O sea, eventualmente la embajada suiza podría tener todavía bastante pega si no hubiera cambiado la ley. Podrían haber un potencial de 40.000 descendientes que podrían ir a golpear las puertas de la embajada. La siguiente. Bueno, aquí tengo una foto bien interesante de la familia Berté, donde podemos ver la colona, que tiene 80 años, su hija, su nieta y su bisnieta. Es una foto de 1920, una maravilla porque en 1920 quedaban muy pocos colonos de los padres, ¿ya? No como el caso de Andrés, que contó de la hija de los padres, ¿ya? Y este es mi tatarabuelo, debe ser una foto también de 1910, don Sebastián Luxinger, que se le ve bastante bien y todavía con sus bigotes cachados, digamos, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es un poco para mostrar, esto es Molino Grolmo, que estaba en Ercilla, porque los Grolmos, el Molino Grolmo es muy conocido de Contulmo, pero los Grolmos partieron en Ercilla, hicieron su molino y después el hijo replicó algo similar en Contulmo. Y bueno, el de Contulmo fue más sofisticado porque incluso le dan electricidad al pueblo, etcétera, ¿ya? Pero es un poco para mostrar el aporte que hicieron esta gente y tenían cachatía, pues hacían cosas interesantes, digamos. La siguiente. Esto lo puso, ya, esto te voy a dejar a ti porque tú pusiste esto que dice el público. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la pregunta es una pregunta, ¿cómo se llama? Uy, ya se me está olvidando el castellano. Cuando uno se pregunta a sí mismo, una pregunta, ¿cuál es la palabra? ¿Egocéntrico? No. No, una pregunta retórica. Chuta, ya. Si el proceso fue un éxito o un fracaso, el proceso de colonización de la Araucanía con colonos extranjeros. No es la exposición, no te refieres a la exposición. No. Del 83 al 90. No sé qué opinión tienen ustedes, si alguien quiere decir algo. Yo tengo mis ideas. Éxito y fracaso es relativo, en realidad. Lo primero, argumento en contra, es que, bueno, una de las cosas que el Estado quería hacer era traer agricultores para que trajeran nuevas técnicas de agricultura y como que sirvieran de maestros a los chilenos, a los nativos. Sabemos que la gran mayoría de los que llegaron en realidad no eran agricultores y generalmente emplearon las técnicas que aprendieron de los chilenos y que los chilenos les enseñaban, y que generalmente esas técnicas, la experiencia indicaba que eran las que mejor funcionaban en realidad. Algunos dicen, en el libro Green dice, no, algunos colonos trataron de sembrar no sé qué cosa porque en Europa lo hacían y aquí fue un fracaso. El tema de trabajar con bueyes,
los colonos no lo conocían, los que eran agricultores en Europa trabajaban con caballos, qué sé yo, y trabajar con bueyes y carreta de bueyes era algo totalmente nuevo. El tema de los roces, eso de quemar los árboles, usar la ceniza para la primera plantada, la primera siembra, que se daba muy bien, no sacar los troncos, habían colonos que, pucha, quemaban, cortaban y se dedicaban a sacar los chocos que quedaban, y los chilenos decían, no, 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 si vaya a perder tiempo te voy a sacar la mugre y no hay para qué, y los bueyes cesaban el camino entre medio de los troncos y toda la cuestión. La idea del Estado de Chile también era que estas colonias agrícolas sirvieran como un polo de atracción. O sea, Chile quería atraer extranjeros, porque pensaban, y vivimos, estamos hablando del siglo XIX, darwinismo, la teoría de las razas. Es increíble leer en estas memorias como no, la raza latina, por ejemplo, no queremos italianos porque los italianos son así, son buenos para esto, pero son malos para esto otro. No, queremos raza nórdica, pucha, ojalá unos noruegos para Chiloé, ¿me entendí? Era como... para nuestros oídos hoy, bastante ridículo. Pero la idea era entonces era generar un flujo que fuera espontáneo, o sea, que ya no el gobierno tuviese que estar diciéndole vengan para acá y les pagamos la mitad del pasaje y todo, como lo que pasaba con Estados Unidos, que la gente se iba a Estados Unidos, lo que pasó también mucho con Brasil y con Argentina, que la gente iba a Argentina. Ellos querían generar eso, ya con estas colonias agrícolas que eventualmente crecieran, un poco lo que pasó con Valdivia, con Yanquihue, que al final empezaron a llegar más alemanes desde Alemania para instalarse con centros comerciales, casas comerciales, etcétera, etcétera. Y en realidad nunca se produjo, digamos, una corriente masiva, si bien, como que indicó Carlos, aumentó mucho la cantidad de inmigrantes libres, no estamos hablando de millones de personas o cientos de miles. La calidad de los colonos fue muy heterogénea, o sea, aquí hay que ser honesto, llegaron buenos, malos y más o menos. Esta idea del Estado de Chile de que las razas europeas iban a servir como modelos de honestidad, de laboriosidad, invéntenle adjetivos positivos. No fue tan así, ¿ya? Hubo muchos buenos que salieron adelante y que efectivamente fueron un ejemplo para otros, pero digamos, así como todos los colonos fueron la raja y los chilenos aprendieron tanto de ellos y eran tan honestos todos, no. Aproximadamente un tercio de las familias abandonaron sus hijuelas y migraron a las ciudades. Por ende, qué tan exitoso el tema agrícola se podría debatir. Argumento a favor, los que sí se quedaron en las hijuelas lograron salir adelante, contribuyeron significativamente al desarrollo agropecuario de la región. La segunda y la tercera generación rápidamente adoptó e introdujo nuevos métodos y tecnologías, los locomóviles, etcétera. O sea, las generaciones segunda, tercera, que se quedaron, digamos, en sus hijuelas, que compraron a vecinos, etcétera, efectivamente sí adoptaron nuevas tecnologías y fueron como vanguardistas en esto de traer máquinas de Europa y nuevas técnicas y el abono y qué sé yo. Si bien no fue masiva, sí siguieron llegando inmigrantes a la región. Uno podría decir que si bien no se cumplió las expectativas que tenía el Estado de Chile, sí hubo un pequeño, digamos, ribachuelo de inmigrantes que siguieron llegando a la región. Los colonos que abandonaron su hijuela, y ojo, que el hecho de abandonar tu hijuela no quiere decir necesariamente que haya sido un mal colono. Como dije a un principio, había muchos factores aquí en juego. Yo, en particular, mis colonos, mis ascendientes suizos, yo sé que ellos apenas obtuvieron el título definitivo, dejaron su hijuela y se fueron a Temuco y después tuvieron, digamos, se crearon una muy buena situación económica y después en remates compraron tierras para otro lado, para la cordillera, y después tenían aserradero y todo y fueron, digamos, una familia bien rica, los Schneeberger. A mí no me tocó un peso. Así que, claro, los colonos que abandonaron generaron también, llegaron a las ciudades, se instalaron con oficios, el caso que mencionó Carlos recién, los grolmus, molinos, tiendas de ropa, sastrería, relojería, etcétera, etcétera. Sí, fueron sí o sí una contribución al país.
Enriquecimiento cultural. Bueno, finalmente se establecieron colegios, están los colegios alemanes, está la Alianza Suiza. Hubo una asimilación relativamente rápida a la sociedad chilena, a diferencia de la colonia de Yanquihue, que fue de puros alemanes y que tendieron a quedarse más tiempo casándose entre miembros de las colonias. Aquí como fue una inmigración multicultural, multinacional, de franceses, suizos, alemanes, ingleses, un par de italianos, y rápidamente fueron integrándose a la sociedad y digamos, yo, por ejemplo, o sea, ya quinta generación, pero mi papá también, mi abuelo, nos consideramos chilenos. Yo soy chileno, descendiente orgulloso de colonos y tengo mis raíces que respeto y que tengo una cercanía. Yo soy chileno. Yo a veces me he encontrado con gente de Yanquihue y me dice, no, yo soy alemán. Después de 200 años, bueno. Estos colonos, no sé, o sea, uno puede nombrar, tenemos, va a haber gente que no nos va a gustar, pero tenemos, tú podéis pensar, yo puedo pensar al tiro en Guillermo Tellier, el presidente, el secretario general del Partido Comunista, descendiente de colonos. Tenemos grandes deportistas. Ay, yo tenía una lista de nombres en la cabeza, pero se me fue ahora de repente. Pero bueno, en el comercio, en la ciencia, en la política, educación, en las industrias, en las artes, en los deportes, muchos descendientes de colonos. Así que éxito o fracaso depende de dónde se le mire. ¿Fue plata bien invertida por el Estado de Chile? Yo creo que sí, porque yo estoy acá. Si no, no estaría acá.